En este video vamos a adentrarnos en una de las historias más polémicas y fascinantes del cine mexicano, la vida de Alfonso Zayas, un hombre que pasó de la humildad de su infancia en Tulancingo a convertirse en el rostro más deseado y controvertido del cine de ficheras, un género que mezclaba comedia picante, escándalos y una dosis de realidad cruda que reflejaba lo que pocos se atrevían a mostrar en la pantalla grande. Alfonso no solo alcanzó fama y fortuna en una época donde el humor irreverente rompía récords de taquilla, sino que también se sumergió en un mundo de fiestas interminables, romances imposibles y excesos que lo llevaron a ser amado por el público y cuestionado por los críticos más conservadores. Sus noches en los cabarets más famosos de la Ciudad de México, rodeado de mujeres y música, se convirtieron en leyenda, al mismo tiempo que rumores sobre infidelidades, fortunas dilapidadas y amistades peligrosas lo perseguían fuera de los sets de filmación. Hoy descubrirás detalles desconocidos sobre los romances secretos que marcaron su vida, las traiciones que lo llevaron a alejarse de la fama, las fortunas que llegaron y desaparecieron con la misma rapidez, y los oscuros rumores que se intensificaron justo antes de su final inesperado. ¿Qué fue lo que realmente pasó en sus últimos días? ¿Por qué su muerte tomó por sorpresa incluso a sus amigos más cercanos? ¿Y cuál fue la revelación final que dejó a todos sin palabras? Todo esto te lo contaré sin censura y con la verdad que muchos prefirieron callar durante años. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta, ya que tu apoyo es fundamental para que YouTube recomiende este contenido a más personas y para que podamos seguir rescatando historias tan impactantes como esta. Si puedes, apóyanos con un super thanks para que podamos continuar con nuestras investigaciones y documentales, pero si no es posible, basta con que comentes aquí abajo qué parte de la historia te sorprendió más, ya que tu comentario nos ayuda muchísimo a crecer como comunidad. Y quédate hasta el final del video, porque la última revelación que conocerás sobre Alfonso Zayas no solo te impactará, sino que cambiará por completo la forma en que lo recordarás. Alfonso Zayas Inclán nació en el corazón de Tulancingo, Hidalgo, el 30 de junio de 1941, en un ambiente donde la tradición mexicana y la sencillez del pueblo se entrelazaban con un fuerte espíritu de alegría popular y creatividad espontánea. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por una infancia humilde pero llena de colorido, donde las fiestas patronales, los mercados bulliciosos y la música callejera despertaban en él una sensibilidad especial hacia el humor y las expresiones artísticas que lo rodeaban. Su familia, aunque no pertenecía a la élite económica, sí tenía vínculos con el mundo del espectáculo gracias a la figura de Germán Valdés, conocido como Tintán, primo que ya gozaba de fama nacional y que se convertiría en una referencia para el joven Alfonso. Aquella conexión indirecta con el arte le abrió los ojos a la posibilidad de un futuro distinto al que ofrecía su ciudad natal, donde las opciones para los jóvenes solían limitarse al trabajo manual o al comercio local. Desde los primeros años, Alfonso mostró una personalidad inquieta y carismática. Era el niño que hacía reír a todos en la escuela con ocurrencias naturales, imitaciones de vecinos y una picardía que desafiaba la rigidez de los adultos. Con una capacidad innata para observar los gestos y exagerarlos con un toque cómico, comenzó a desarrollar un estilo que más tarde sería su sello en el cine. Sin embargo, detrás de esa alegría infantil se escondía una curiosidad voraz por el mundo que existía más allá de las fronteras de Tulancingo. Mientras otros niños soñaban con oficios tradicionales, él pasaba horas escuchando historias de artistas que viajaban a la Ciudad de México en busca de oportunidades, relatos que llegaban a sus oídos a través de conversaciones familiares y visitas esporádicas de parientes ligados al entretenimiento. A medida que crecía, las limitaciones económicas se hicieron evidentes y la necesidad de contribuir al hogar lo llevó a realizar trabajos sencillos que iban desde mandados en el mercado hasta pequeños encargos en talleres locales. Esta experiencia forjó en él una ética de esfuerzo y supervivencia que más tarde aplicaría cuando llegó el momento de abrirse camino en una industria tan competitiva como la del cine mexicano. La adolescencia de Alfonso estuvo marcada por una mezcla de inocencia rural y deseo de aventura. En ese periodo comenzó a sentir la atracción por el espectáculo urbano, especialmente por las carpas teatrales y los cines itinerantes que llegaban de vez en cuando a su ciudad, donde actores cómicos presentaban números que mezclaban música, baile y humor picaresco. Aquellos momentos frente al escenario despertaban en él un sentimiento profundo de pertenencia, como si desde entonces supiera que su destino estaba íntimamente ligado a hacer reír a los demás. Con el paso de los años, su determinación lo llevó a tomar una decisión crucial: trasladarse a la Ciudad de México. Ese viaje representó mucho más que un simple cambio geográfico, fue un salto al vacío hacia un universo desconocido donde las luces del espectáculo eran tan deslumbrantes como implacables. Llegó a la capital sin grandes recursos y con la maleta llena de ilusiones, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara.
En sus primeros días en la ciudad enfrentó el choque entre la calma de su tierra natal y el ritmo vertiginoso de la metrópoli, donde las calles rebosaban de automóviles, teatros, cabarets y estudios cinematográficos en plena efervescencia. La década de los 50 y 60 era una época de transición en la industria del entretenimiento en México, marcada por el declive del cine de oro y la búsqueda de nuevas fórmulas que atrajeran a un público ávido de propuestas más audaces. Alfonso absorbió cada experiencia con ojos atentos, aprendiendo del ambiente bohemio de la ciudad, de las conversaciones en cafés frecuentados por actores y músicos, y del contraste entre la opulencia de los grandes foros y la precariedad de quienes aspiraban a triunfar en ellos. La ascensión de Alfonso Zayas hacia la fama se produjo en un momento histórico en que el cine mexicano atravesaba una transformación profunda y buscaba nuevas fórmulas para atraer a un público cada vez más exigente y curioso. Durante finales de la década de los 60 e inicios de los 70, el público comenzó a alejarse de los dramas clásicos y melodramas que habían dominado la llamada época de oro y surgió un género distinto, atrevido y directo que respondía a las realidades sociales del momento, el cine de ficheras. Este género, nacido en los cabarets y centros nocturnos donde se mezclaban el humor picaresco con situaciones eróticas y diálogos cargados de doble sentido, se convirtió en el espacio perfecto para que Zayas desplegara su carisma, su facilidad para la improvisación y su estilo natural de comedia. Al llegar a este medio, Alfonso encontró una oportunidad única de diferenciarse de otros actores porque no intentaba imitar la sofisticación de los galanes de antaño, sino que representaba al hombre común, pícaro y atrevido que el público reconocía en su vida diaria. Sus primeras apariciones en películas del género captaron la atención inmediata del público por su frescura y por la manera en que lograba mezclar inocencia y malicia en una misma expresión. A partir de esos primeros papeles su carrera tomó un impulso imparable, y en cuestión de pocos años, se convirtió en el rostro más reconocido de las cintas que llenaban las salas de cine con historias ambientadas en bares, vecindarios populares y situaciones cotidianas donde el humor surgía de la exageración y del juego constante entre lo prohibido y lo divertido. Las producciones donde participaban no requerían grandes presupuestos ni efectos especiales, pero poseían un elemento que las hacía irresistibles para el público, el reflejo descarado de la picardía mexicana, con diálogos que desafiaban los límites del lenguaje decente y escenas que coqueteaban con la sensualidad sin llegar a lo explícito. Alfonso, junto con otros actores icónicos de género, como Rafael Inclán y Carmen Salinas, formó parte de un grupo que redefinió la comedia popular y que llenó las carteleras durante casi 2 décadas. Su capacidad para conectarse con las masas se debía en gran parte a su autenticidad. Fuera de la pantalla era tan bromista y espontáneo como en sus personajes, lo que lo convertía en una figura cercana y querida por la gente. Con el auge del cine de ficheras, Zayas vivió un ascenso económico sin precedentes. Pasó de vivir modestamente a gozar de contratos lucrativos, filmando varias películas al año que le garantizaban una presencia constante en la memoria colectiva del público. Los productores sabían que incluir su nombre en el elenco era sinónimo de éxito en taquilla y esto le permitió negociar mejores honorarios, adquirir propiedades y disfrutar de lujos que antes parecían inalcanzables. En ese tiempo, las ciudades de México y Acapulco se convirtieron en los escenarios principales de sus aventuras profesionales y personales, ya que además de rodar en esos lugares, participaba en fiestas privadas y eventos sociales donde su presencia era considerada un atractivo por sí misma. Sin embargo, la popularidad del cine de ficheras también despertó críticas de sectores conservadores que consideraban estas películas un reflejo de la decadencia moral del país, lo que generó debates en los medios de comunicación sobre los límites del humor y el erotismo en la pantalla grande. Lejos de perjudicarlo, estas polémicas aumentaron su fama, ya que el público, en su mayoría trabajadores y clases populares, encontraba en sus películas un escape divertido a las tensiones económicas y políticas de la época. Alfonso supo capitalizar este fenómeno y se convirtió en uno de los intérpretes más solicitados, trabajando sin descanso durante los años 70 y 80. El ritmo de filmaciones era intenso y muchas veces grababa varias cintas en paralelo, lo que lo llevó a mantener una presencia casi constante en los estrenos semanales de los cines de barrio. El fenómeno alcanzó tal magnitud que sus frases y gestos comenzaron a formar parte del habla popular, consolidando su imagen como ídolo de la comedia erótica mexicana. La vida personal y los relacionamientos de Alfonso Zayas fueron un universo tan fascinante y complejo como los personajes que interpretaba en la pantalla, aunque en la intimidad se revelaba un hombre con matices que pocas veces salían a la luz pública. Desde el momento en que la fama lo envolvió por completo, su vida privada se convirtió en objeto de especulación constante, ya que era imposible separar la imagen del galán pícaro que proyectaba en el cine de su comportamiento en la vida real. Para muchos, Alfonso encarnaba la fantasía masculina del México popular,
un hombre de origen humilde que había conquistado no solo la taquilla y el reconocimiento del público, sino también los corazones de innumerables mujeres que caían rendidas ante su carisma y su estilo despreocupado. En realidad, su relación con las mujeres estuvo marcada por una intensidad que combinaba la pasión del romance fugaz con una cierta incapacidad para sostener vínculos estables por largos periodos. Desde sus primeros años como figura pública, Alfonso se convirtió en un ícono del deseo femenino, algo que él mismo reconocía con humor en entrevistas cuando decía que la picardía de sus personajes era un reflejo exagerado de su propia manera de ser. Su magnetismo no dependía únicamente del atractivo físico, sino de una actitud desenvuelta y una habilidad única para hacer reír en cualquier circunstancia. Esto lo hacía especialmente atractivo para las actrices, bailarinas y cantantes con quienes compartía escenarios y sets de filmación. En las fiestas privadas de la época, donde se reunían productores, directores y estrellas del cine de ficheras, era común verlo rodeado de admiradoras, generando un aura de bohemia que se convirtió en parte inseparable de su identidad pública. Sin embargo, detrás de esa imagen de conquistador se encontraba un hombre que, según amigos cercanos, también ansiaba compañía genuina y estabilidad emocional, aunque rara vez lograba equilibrar esa necesidad con el torbellino de su carrera y su estilo de vida nocturno. Tuvo varios romances conocidos con figuras del medio artístico, algunos muy comentados por la prensa de espectáculos que siempre lo seguía en busca de titulares escandalosos. Los rumores sobre infidelidades, relaciones paralelas y aventuras espontáneas eran frecuentes, alimentando la percepción de que Alfonso vivía en un constante desfile amoroso. A pesar de esto, quienes lo conocían íntimamente afirmaban que nunca actuaba con malicia, sino que su naturaleza carismática y su gusto por la compañía femenina lo llevaban a dejarse llevar por las circunstancias. En más de una ocasión se habló de hijos fuera del matrimonio y de vínculos sentimentales que él mismo prefería mantener en la discreción para proteger a las personas involucradas. Lo cierto es que Alfonso se casó una vez y de esa unión nacieron hijos, pero procuraba mantenerlos alejados de la exposición mediática, creando una barrera entre el actor público y el padre privado. Esa dualidad lo acompañó toda su vida, ya que mientras en el escenario era el hombre que todo lo decía sin filtros, en casa valoraba los momentos de silencio y los vínculos familiares que le recordaban sus raíces en Tulancingo. Sus amigos más cercanos describían su casa como un punto de encuentro constante, donde la risa y el tequila nunca faltaban, pero también un refugio donde él podía mostrarse vulnerable sin temor a los juicios del mundo exterior. En cuanto a su vida bohemia, Alfonso fue célebre por su presencia en los cabarets y centros nocturnos más emblemáticos de la Ciudad de México y de Acapulco durante los años 70 y 80. Esos lugares eran el epicentro del espectáculo popular y allí se mezclaban artistas, músicos, empresarios y aspirantes a estrellas. En esas noches interminables se tejían amistades, negocios y romances en un ambiente que desafiaba las convenciones sociales de la época. Alfonso se movía con soltura en ese mundo de luces de neón y música tropical, convirtiéndose en anfitrión natural de las fiestas más recordadas de la industria. Su gusto por la buena comida, las bebidas fuertes y las conversaciones llenas de humor lo convertían en el alma de cualquier reunión, lo que reforzaba su fama de hombre encantador e irresistible. Con el tiempo, sin embargo, esa misma vida nocturna que tanto disfrutaba también le pasó factura. Las excesivas jornadas de trabajo combinadas con las largas noches de diversión comenzaron a afectar su salud y su estado emocional. Aunque jamás perdió el sentido del humor, era evidente que en su interior había un cansancio acumulado por años de excesos y desvelos. En varias entrevistas de su madurez, Alfonso insinuaba que había cometido errores en el manejo de sus relaciones y que en ocasiones se había dejado llevar demasiado por la euforia del momento sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Aún así, nunca renegó de sus experiencias. Por el contrario, las recordaba con cierta nostalgia, convencido de que habían dado forma a la persona que era. La fama le permitió acceder a lujos y a una vida de abundancia que pocos de su generación pudieron experimentar, pero también lo expuso a la soledad que muchas veces acompaña a quienes viven rodeados de multitudes pero carecen de intimidad verdadera. La faceta bohemia de Alfonso Zayas es uno de los capítulos más comentados y al mismo tiempo más fascinantes de su vida porque en ella se mezclan las noches interminables de fiesta, el magnetismo que ejercía sobre las mujeres y una relación con el dinero marcada por altibajos tan extremos como los guiones de las películas que protagonizaba y que lo llevaron a convertirse en un mito viviente del espectáculo popular mexicano. Desde el momento en que alcanzó la fama masiva en el cine de ficheras, su presencia en el ambiente nocturno de la Ciudad de México se volvió casi obligatoria porque era imposible hablar de los cabarets, bares y centros de diversión de los años 70 y 80 sin que su nombre surgiera en las conversaciones.
ya que Alfonso no solo asistía a esos lugares, sino que los transformaba en escenarios donde su personalidad extrovertida brillaba con luz propia y contagiaba a todos los que lo rodeaban. Su llegada a cualquier fiesta era un acontecimiento, bastaba que cruzara la puerta para que las miradas se volvieran hacia él atraídas por su risa escandalosa, sus ocurrencias improvisadas y su capacidad para convertir cualquier situación en un recuerdo imborrable que después se contaría en los pasillos del espectáculo. No era raro que los dueños de los locales lo recibieran con botellas de tequila listas para abrirse y mariachis improvisados solo para celebrar su presencia porque sabían que su sola aparición atraería a más clientes y garantizaría una noche cargada de anécdotas que después se convertirían en leyendas urbanas del mundo artístico. En ese universo de luces de neón y música tropical, las mujeres ocupaban un lugar central en su vida y eran tan parte del paisaje como el humo de los cigarrillos y las risas que resonaban hasta el amanecer. Alfonso poseía un encanto natural que lo distinguía de los galanes convencionales del cine, pues su atractivo radicaba en la picardía y en la seguridad con la que se desenvolvía más que en la apariencia física. Tenía la facilidad de hacer sentir especiales a las personas que lo rodeaban y eso generaba una conexión inmediata especialmente con bailarinas, vedettes, actrices y modelos que frecuentaban el mismo círculo bohemio y compartían con él no solo escenarios sino también interminables veladas donde el humor y la pasión se entrelazaban. Sus romances, muchos de ellos fugaces y otros más prolongados, alimentaron titulares de revistas y programas de espectáculos que lo retrataban como un eterno conquistador que vivía rodeado de admiradoras en cada etapa de su carrera. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que detrás de esa imagen de seductor incansable había un hombre que buscaba compañía genuina y complicidad en medio del vértigo de su estilo de vida. El dinero, producto de su incesante ritmo de trabajo y de la enorme taquilla que generaban sus películas, llegaba en abundancia y se iba con la misma rapidez porque Alfonso nunca fue un hombre ahorrador ni calculador sino alguien que prefería vivir el presente y compartir lo que tenía con amigos, compañeros de rodaje e incluso desconocidos que se cruzaban en su camino durante las noches interminables de celebración. Se cuenta que en más de una ocasión pagó cuentas completas en restaurantes y bares repletos de gente solo para prolongar la alegría de la velada y asegurarse de que nadie se sintiera excluido, gesto que lo hizo querido por todos pero que también contribuyó a que su fortuna no se consolidara como podría haber ocurrido si hubiera llevado una vida más prudente. Las fiestas en las que participaban no eran reuniones discretas sino auténticos espectáculos donde la música en vivo, los bailes improvisados y el humor se mezclaban sin inhibiciones creando un ambiente que desafiaba las convenciones sociales de la época y reflejaba la efervescencia cultural del México urbano de aquellos años. En ellas convivían estrellas del espectáculo, empresarios, músicos y personajes anónimos que de repente se encontraban bailando hombro a hombro con una de las figuras más reconocidas del cine mexicano y viviendo experiencias que más tarde recordarían como irrepetibles. Este ambiente bohemio se extendía a sus viajes, especialmente destinos como Acapulco y Cancún, donde los hoteles de lujo y las playas privadas se convertían en escenarios de celebraciones legendarias que aún hoy se evocan con nostalgia. Su relación con las mujeres dentro de ese contexto era tan intensa como compleja porque Alfonso valoraba la belleza y el carisma, pero también buscaba una conexión emocional que pocas veces lograba sostener debido a las exigencias de su carrera y a su propio temperamento inquieto. Muchas de sus parejas formaban parte del mismo medio artístico y compartían con él no solo las luces de los reflectores sino también las sombras de la vida pública y las tensiones que generaba la fama. Los romances se sucedían uno tras otro y la prensa seguía cada paso, convirtiendo su vida privada en un espectáculo paralelo que alimentaba tanto su mito como su reputación de hombre irresistible. El dinero, las mujeres y las fiestas crearon alrededor de Alfonso una especie de leyenda viviente porque para el público él no solo era el actor que llenaba salas de cine con su humor atrevido sino también el personaje que parecía vivir sin reglas ni restricciones. Esta imagen, lejos de ser una simple fachada, reflejaba en gran parte su manera de entender la vida, disfrutar cada oportunidad, reír en medio de las dificultades y no temerle a los excesos. En más de una ocasión sus amigos contaron que Alfonso veía las fiestas como una extensión natural de su trabajo, un espacio donde podía seguir actuando e improvisando sin cámaras de por medio y regalando sonrisas tan sinceras como las de la pantalla. Sin embargo, este estilo de vida también tuvo un costo inevitable porque con el paso de los años la intensidad de esas noches empezó a dejar huellas en su salud y en sus finanzas. El declive y la vida de Alfonso Zayas en sus últimos años reflejan una transición inevitable en la trayectoria de un hombre que había vivido durante décadas bajo los reflectores, y que de pronto se enfrentaba a un mundo del espectáculo completamente distinto al que lo había consagrado. Cuando el género de las ficheras comenzó a perder fuerza en la década de los 90, la industria del cine mexicano se inclinó hacia nuevas narrativas y propuestas más modernas, dejando atrás aquel estilo de humor picaresco que tanto éxito había tenido en el pasado.
Esta transformación no solo afectó su carrera artística, sino también su estilo de vida, acostumbrado a un ritmo frenético de rodajes, presentaciones y fiestas que ya no se repetían con la misma frecuencia. Alfonso, que había sido uno de los rostros más buscados en los años 70 y 80, se encontró con menos ofertas de trabajo y tuvo que adaptarse a un escenario donde su imagen era recordada con cariño, pero ya no resultaba tan demandada para los proyectos contemporáneos. A pesar de ello, nunca perdió la chispa de su personalidad y aceptaba con buen humor la etiqueta de leyenda viva que le adjudicaban sus seguidores, entendiendo que el paso del tiempo también traía consigo el reconocimiento por todo lo que había aportado al cine popular. En esta nueva etapa, su vida adquirió un ritmo más sereno, aunque no por ello carente de momentos intensos. Se mudó a un entorno más tranquilo, donde pudo reencontrarse con su familia y dedicar tiempo a sus hijos y nietos, con quienes compartía historias de sus días de gloria en el cine y anécdotas que mezclaban humor con nostalgia. Muchos de sus allegados comentaban que esta fase de mayor calma le permitió reflexionar sobre su pasado y valorar cosas que en su juventud no había tenido tiempo de apreciar, como los momentos sencillos en casa o las reuniones familiares alejadas de las cámaras. Aunque su fama seguía viva entre los fanáticos del cine de ficheras, Alfonso se mantuvo alejado de los escándalos mediáticos que antes rodeaban su nombre y optó por aparecer únicamente en eventos especiales, homenajes o entrevistas donde evocaba con alegría los tiempos en que sus películas llenaban las salas. La relación con su salud también se volvió un tema central en sus últimos años. Los excesos de la juventud y el desgaste propio de décadas de trabajo constante pasaron factura en su cuerpo y lo obligaron a cuidarse más. Aunque nunca perdió el sentido del humor ni la actitud positiva, era evidente que su energía ya no era la misma y que el ritmo de fiestas interminables había quedado atrás. Aún así, Alfonso mantuvo su carácter sociable y continuó cultivando amistades que lo acompañaron en esta etapa, disfrutando de conversaciones tranquilas y de recuerdos compartidos con quienes lo conocieron tanto en los días de fama como en los de retiro. Pese al declive de su carrera, nunca dejó de ser considerado un referente cultural. Su nombre seguía evocando una época única del cine mexicano, y su legado permanecía vivo en la memoria colectiva de varias generaciones que crecieron viendo sus películas en cines de barrio y más tarde en retransmisiones televisivas. Incluso en sus últimos años era habitual que jóvenes curiosos se acercaran a él para pedirle fotografías o expresar la admiración, sorprendiéndose de que sus películas, aunque rodadas décadas atrás, aún conservaran vigencia por su humor irreverente. El final trágico de Alfonso Zayas llegó en un momento en que pocos imaginaban que la vitalidad del actor pudiera apagarse tan repentinamente, pues a pesar de los años seguía siendo recordado por su risa escandalosa y por el carisma que había marcado generaciones enteras. En los últimos meses de su vida, su salud comenzó a deteriorarse de manera silenciosa, y aunque trataba de mantener el mismo humor que lo había acompañado siempre, las complicaciones cardíacas terminaron por sorprender a su familia y amigos más cercanos. El 8 de julio de 2021 la noticia de su muerte por un infarto fulminante se esparció rápidamente en los medios y redes sociales, dejando a México en un estado de profunda nostalgia porque con él se iba una de las últimas figuras vivas de la época del cine de ficheras. Lo que más conmovió al público fue la sencillez con la que partió, sin grandes reflectores, en contraste con la fama desbordante que lo había rodeado en sus años dorados. Las muestras de cariño fueron inmediatas, actores, comediantes y fanáticos compartieron anécdotas y recuerdos que revelaban no solo al ícono del humor picante, sino también al hombre generoso y cercano que supo ganarse el respeto del medio artístico. El funeral, realizado en un ambiente íntimo, reunió a familiares y amigos que lo despidieron entre lágrimas y aplausos, entendiendo que su legado trascendía mucho más allá de las películas en las que participó. Con su partida se reavivó el interés por su filmografía y por todo un género que, aunque criticado en su tiempo, formó parte esencial de la cultura popular mexicana. Las nuevas generaciones, gracias a las plataformas digitales y a los canales de televisión que siguen retransmitiendo aquellas comedias irreverentes, comenzaron a descubrir su trabajo y a comprender por qué Alfonso había sido considerado un fenómeno de taquilla durante casi 2 décadas. Su legado radica en haber representado al hombre común con una picardía natural, en haber llevado a la pantalla grandes historias que retrataban con humor la vida cotidiana de barrios y cabarets, y en haber demostrado que la risa podía convertirse en una herramienta para sobrellevar las dificultades sociales y económicas de su tiempo. Más allá de la polémica que siempre acompañó al cine de ficheras, su figura se convirtió en símbolo de una época donde la comedia se vivía sin filtros y donde la espontaneidad era la clave para conectar con el público. Alfonso dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de quienes crecieron viéndolo en la pantalla y también en la de quienes lo conocieron personalmente, recordándolo como un hombre que supo disfrutar intensamente de cada instante y que nunca renegó de las decisiones que tomó.
Hoy su nombre sigue vivo en homenajes, en ciclos de cine y en conversaciones sobre la historia del humor mexicano, y su influencia se percibe incluso en comediantes contemporáneos que lo citan como inspiración.